Muchos periodistas, medios de comunicación, a veces reciben diferentes fondos del gobierno, ¿no?, para subsistir, y eso también hace que tengan limitaciones en cuanto a la información que se quiere dar a conocer. La mayoría de los medios independientes son los medios que se encuentran en el foco de poder informar acerca de los derechos humanos, de los movimientos sociales, de la defensa del territorio y de temas de ecosocial, ¿no? Entonces, creo principalmente que cuando suceden este tipo de situaciones limita precisamente la libertad de expresión, ¿no? Y también sabemos que los periodistas necesitan sobrevivir, ¿no? Necesitan también no estar en una precarización. Entonces, también creo que eso es algo que yo he escuchado de compañeras periodistas, ¿no? Una precarización hacia su trabajo cuando se dedican de forma independiente a poder dar a conocer todo lo que sucede en este contexto. Pues principalmente surge a partir de empezar a realizar conversatorios sobre temas principales de violencia, sobre el amor romántico, y conversando con las mismas compañeras que formaban parte en ese momento del grupo, pues decidimos, bueno, vamos a empezar un colectivo de mujeres donde, más allá de solo plantearnos la consigna de los conservatorios, podamos nosotras también poder brindar herramientas a otras mujeres. La verdad es que va surgiendo, ¿no?, en el camino. De repente tú solo realizas conversatorios, opiniones, diálogos, pero de repente llega alguien y te dice, necesito ayuda. Entonces tú empiezas a informarte, empiezas a darte cuenta que puede haber, puedes ofrecer diferentes servicios, puedes haber una organización colectiva entre mujeres para poder ir un poco más allá. Las necesidades fueron cambiando, entonces a partir de esas necesidades fuimos conformándonos como una organización. Llegamos a plantear en diferentes cafés donde hacíamos estas reuniones y hablábamos de temas de violencia, entre 50, 70 mujeres que les gustaba asistir y poder platicar de sus experiencias, ¿no? Entonces ahí nos fuimos dando cuenta que había una necesidad de crear estos espacios de intercambio y de diálogo. Y entonces, pues a partir de esos espacios nos preguntábamos, ¿es solo el diálogo? ¿Es solo platicar? Porque pues ellas también tienen otras necesidades. Si hablaban de violencia, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿A dónde canalizarlas, no? Y así se fue presentando, pues decidir, ¿no?, conformarnos como un colectivo en un principio y después ya como una organización. Después de eso creo que vino también la confrontación directa de qué hacemos con sus diálogos, con la información, cómo podemos empezar a organizarnos, cómo brindarles apoyo, ayuda a sus necesidades, ¿no? Antes se hacía de forma presencial y poco a poco nos fuimos dando cuenta que las mujeres realmente, bueno, aunque existen instancias, ¿no?, a veces los tiempos para su atención son tardados, la atención no es personalizada. Habían muchas dificultades para poder acceder a justicia, poder acceder solo a una escucha activa, ¿no? Y bueno, en parte, pues como profesionales también, psicólogas, trabajadoras sociales, pues decimos, tenemos herramientas, ¿no? ¿Por qué no utilizarlas a favor de las mujeres que nos están solicitando esa ayuda? O sea, si están viniendo a nosotras es porque hay un sentido de confianza. Entonces, ¿qué podemos construir a partir de esto? En un principio había como muy mala organización porque no sabíamos realmente qué implicaba, ¿no?, poder apoyar a las mujeres, y a lo mejor le hacíamos de forma desorganizada o viendo qué sucede, qué onda, dónde vamos, ¿no? Posteriormente creo que nos fuimos introduciendo más en el feminismo, nos fue brindando más herramientas, tomamos cursos para comprender la violencia, para comprender cómo se brinda un acompañamiento jurídico, nos informamos sobre las instancias, cada una de sus servicios, a dónde canalizar. También posteriormente creo que nos fuimos organizando más en un sentido de hacia dónde queremos ir, ¿no? Como colectivo, pues hacíamos diferentes convocatorias y fuimos generando pues estas herramientas, ¿no?, de atención. Sin embargo, también nos dimos cuenta que como colectivo también necesitábamos recursos porque la causa iba creciendo, ¿no? La causa iba creciendo, entonces de ahí empezamos a plantear, decir, bueno, ¿por qué no formamos una organización civil? ¿No? Y también fuimos descifrando. ¿Por qué descifrando? Porque todo ha sido un proceso muy largo de aprendizaje y sí de evolución, ¿no?
hicimos, bueno, ahora entonces, ¿qué significa ser una asociación civil? ¿Qué implicaciones jurídicas, económicas tiene, ¿no?, conformarse jurídicamente? Y a partir de ahí, ¿cómo nosotras podemos generar no solo estas herramientas para otras mujeres, sino también nosotras vivir de este activismo? Porque a veces también se plantea la necesidad de que el activismo tiene que ser gratuito, pero es un trabajo 24/7, ¿no? Y bueno, sí, nosotras somos profesionistas, pero también nos dedicamos a la causa, ¿no? Entonces empezamos a comprender que hay fondos internacionales, que las organizaciones civiles tienen otras herramientas para generar una estructura interna, para generar, pues también las mujeres queremos una vida digna del trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos conformando una serie de cosas que ha sido un largo proceso de 5 años, como irnos transformando de un grupo de mujeres que se reunía a platicar sus necesidades a un colectivo y posteriormente a una organización civil. Pues yo creo que en un principio nuestras necesidades y de las mujeres que dialogaban con nosotras empezó siendo la violencia machista, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia de género, pero posteriormente con el desarrollo de todas las actividades nos dimos cuenta que existen otras expresiones de violencia que también están presentes, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a cuestiones básicas de métodos de anticoncepción en poblaciones comunitarias, hablar sobre la sexualidad, educación sexual integral, la violencia sexual en las niñas, los niños, adolescentes, ¿no?, y las mismas mujeres. Entonces de ahí dijimos, bueno, ¿qué queremos trabajar? Porque cosas hay muchísimas, ¿no? Entonces la violencia empezó siendo violencia de género, violencia machista en específico, y posteriormente se fue a, pues nosotras abarcamos 4 áreas específicas, ¿no? Porque también muchas de nosotras que formamos parte de esta organización somos personas de la comunidad LGBT. Entonces, ahí también hay un vacío en este aspecto, sobre todo las mujeres dentro del rol que tienen en la comunidad LGBT. Entonces decimos, bueno, todo concuerda, ¿no? Pero porque al fin y al cabo vienen siendo, parecen que son muchas causas, pero están hiladas una tras otra, ¿no? Entonces, pues ya decidimos, ahorita ya estamos más organizadas sobre los temas que abarcamos. Si no abarcamos algún tema, lo podemos canalizar, trabajamos con otras organizaciones, ¿no? Pero en específico, pues nos concentramos en esto. Precisamente, sí, de nuestras necesidades, porque decíamos, bueno, esto del activismo, estar platicando con otras mujeres, brindarles atención, es cansado emocionalmente, implica monetariamente mucha inversión, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿esto es un trabajo o no es un trabajo, no? Y decimos, bueno, sí es un trabajo, entonces necesita también ser remunerado. O sea, si queremos hacer esto, tenemos que tener otros alcances, ¿no? Y empieza a surgir esa duda, ¿no? De qué es el activismo, qué significa ser activista, qué significa ser feminista también, en un medio muy hostil para las mujeres, ¿no? Y a partir de eso, entonces van surgiendo, ¿no?, todas estas necesidades y tener que cubrirlas y ir evolucionando, ¿no?, hacia dónde queremos llegar, porque también tenemos muy pendiente, ¿no?, todavía seguir creciendo más como organización, irnos transformándonos también. Pues yo creo que nuestras propias historias, ¿no?, hacer hincapié en que también en algún momento todas hemos sido víctimas de violencia y hemos sentido como una frustración de poder acceder a la justicia, ¿no? Y cada una con su historia y a lo que se dedica, pues decimos, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para que esta historia donde no hubo a lo mejor acceso a la justicia no se repita para las demás? O no hubo un trato amable, o no hubo una escucha activa, pues nosotras queremos hacer esa diferencia, ¿no? Igualdad Sustantiva Yucatán AC ahora mismo es una organización civil sin fines de lucro, transfeminista, interseccional, decolonial e intercultural. ¿Por qué lo planteamos desde este punto de vista? Porque también creemos mucho que nosotras como mujeres necesitamos defender no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro territorio, ¿no? Y estamos enlazadas con nuestra identidad cultural como yucatecas, como mujeres indígenas, como mujeres maya hablantes, ¿no? Entonces, sí partimos desde esa premisa,
Transfeminista, ¿por qué? Porque también parte de nuestro equipo son personas trans que forman parte de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces hemos ido formando nuestra identidad, pues a partir de también las personas que integramos Igualdad Sustantiva Yucatán AC y de cómo queremos también ser nombrados en la sociedad, nombradas y reconocidas, ¿no? Pues está la vicepresidenta, que es Dafne Aguilar, que ella es una mujer trans. También su lucha social viene siendo a favor de los derechos de las personas trans. Se encuentra un grupo de varias psicólogas, también 2 abogadas, entre ellas también Andrea Tamayo, que es una activista en pro de los derechos de las personas de cannabis, pero también es madre de las maternidades feministas. Las psicólogas, por ejemplo, tienen un enfoque feminista. Se encuentra Alejandra Solís, se encuentra Perla Tamayo. Sí, somos varias mujeres que nosotras estamos involucradas en la organización, pero también cada una está involucrada en sus causas sociales, en lo que cree, ¿no? Principalmente también somos activistas en otras áreas. Pues esas 4 áreas es precisamente erradicación de la violencia machista, y la violencia de género, en la defensa del territorio en aspectos sociales, en específico cómo los proyectos, megaproyectos impactan en un territorio, pero también traen consecuencias sociales en la violencia contra las mujeres, como el aumento de trata de personas, el tráfico de pornografía infantil, el turismo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una zona se convierte también en una zona turística, tiene otras implicaciones sociales para la población, ¿no? Entonces nosotros tomamos en cuenta esas implicaciones sociales en las mujeres, en las niñas y los niños y los jóvenes, ¿no? Y, dar un ejemplo? Por ejemplo, precisamente el fin de semana estuvimos en Valladolid y nos comentaban las mujeres de Valladolid que fuimos a apoyar con esta caravana que llegó del Sur Resiste, que es un grupo zapatista que está visitando los espacios de afectación por el Tren Maya, que ha aumentado la violencia sexual hacia las mujeres con la construcción del Tren Maya, ¿no? Y que también ha habido una gentrificación de Valladolid y cómo eso les afecta a ellas todos los días, las personas que habitan en ese espacio político, ¿no? Entonces, pues así en Quintana Roo y en diferentes lugares, nosotras pues platicamos con las mujeres también sobre cómo les ha afectado esta gentrificación, el aumento del turismo, el turismo que no analiza un impacto social, socioambiental, ¿no? Sino el turismo que estratifica, que explota, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte también de lo que realizamos nosotros en la defensa del territorio y por supuesto también apoyar iniciativas que realizan otras organizaciones jurídicas, ¿no? Nosotros no manejamos esas iniciativas jurídicas, pero si estamos de acuerdo con la consigna, apoyamos esas organizaciones. Y de comunidad LGBT, que es otro también de nuestros puntos más importantes, pues trabajamos también con un proyecto que se llama Bazarita LGBT, que surgió en la pandemia, porque muchas personas de la comunidad LGBT se quedaron pues sin sus pequeñas empresas, ¿no? Y también a veces a la comunidad LGBT le cuesta mucho encontrar un trabajo digno por su expresión de género, por diferentes estigmas de la sociedad, ¿no? Entonces decidimos nosotros realizar un bazar de marcas de personas de la comunidad LGBT para potenciar la economía circular y que puedan potenciar también sus marcas y que los que se quedaron sin trabajo, cerraron sus locales o no, haya un intercambio económico, ¿no? Y pues muchas marcas que han formado parte de este proyecto desde hace 2 años han ido aumentando y ahora que pues la pandemia ha disminuido, pues ahora ya han potenciado también sus pequeños negocios, microempresas, pues siendo parte de la comunidad LGBT. Pues yo creo que se visibiliza en muchas violencias, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades son muchas desigualdades, ¿no? Desigualdad económica, desigualdad en los cuidados también. Ahorita hay una premisa también de que la mayoría de los cuidados lo realizan las mujeres y eso a ellas no les permite desenvolverse económicamente, ¿no? Esa es una desigualdad. Desigualdad en el acceso a información de educación sexual integral,
Por ejemplo, hay mujeres en comunidades que van al módulo de atención comunitario y no coinciden métodos de anticoncepción. Entonces, eso es una desigualdad social, económica, sexual para las mujeres, y es un derecho, ¿no? Poder acceder a estas cuestiones muy básicas. Desigualdad, por ejemplo, en las mujeres también en los cuidados de la casa, ¿no? También planteamos mucho, por ejemplo, Andrea, que habla sobre las maternidades y los cuidados, también ella menciona bastante, ¿no?, esta desigualdad de quiénes se ocupan de los cuidados de los hijos y cómo eso también le resta a las mujeres desenvolverse profesionalmente, económicamente. Desigualdad en los derechos de la comunidad LGBT. Sabemos que Yucatán es un estado que tiene un retroceso en cuanto a derechos de comunidad LGBT. No tiene mucho tiempo que se aprobó el matrimonio igualitario, fue una lucha de más de 15 años, ¿no? Y ahorita pues están estableciendo también la necesidad de plantear la ley de identidad trans, y pues viene un camino bastante por recorrer. Esa es una desigualdad, ¿no? Entonces creo que hay muchas desigualdades que nos atraviesan a todas y todos, y que pues es importante, ¿no?, mencionarlas y nombrarlas, porque Yucatán es un estado que a nivel nacional se proyecta como un estado muy rico, un estado, que no digo, ¿no?, Yucatán es muy rico culturalmente, ¿no?, un estado que no hay violencia, ¿no? A lo mejor no genera estadísticas de violencia, pero sí hay una violencia implícita en el estado, ¿no? Unas violencias que se viven por falta de acceso, por estas desigualdades, que a veces, como no se encuentran también dentro del Código Penal, por ejemplo, en el caso de la comunidad LGBT, no se mencionan los crímenes de odio. Entonces no se generan estas estadísticas, y sí hay crímenes de odio en comunidades, ¿no? Y así con muchos vacíos legales que hacen que pareciera que Yucatán es un paraíso turístico, pero que en realidad nosotros que habitamos este territorio podemos darnos cuenta de esas desigualdades, de lo que nos falta, ¿no? Y que ¿por qué? Por eso existimos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para hacer la chamba que a veces le falta al Estado, y es la verdad. Tenemos diferentes servicios. Igualdad Sustantiva Yucatán AC tiene diferentes servicios, programas y proyectos, ¿no? Entre los servicios que tenemos asesoría jurídica. Esto es que las mujeres se pueden acercar, solicitar una cita para preguntarnos, me pasó esto, ¿a dónde voy a denunciar? ¿Cómo denuncio? ¿Cómo hacerlo de manera efectiva? En revisión de sus carpetas de investigación, a veces cuando sus carpetas de investigación ya tienen mucho tiempo, no tienen abogado, tienen un abogado de oficio, el caso no avanza, ¿no? Se hace una revisión y se brindan recomendaciones. Nosotras no litigamos, pero canalizamos para litigar, ¿no? Nosotras somos el primer paso, decirle hacia dónde va a ir, dónde va a denunciar, decirle cuáles son las recomendaciones para el seguimiento de sus casos, brindar esa contención que a veces no tienen. Brindamos atención psicológica. Tenemos un grupo de 4 psicólogas que brindan atención psicológica con perspectiva de género. También brindamos para mujeres y personas de la comunidad LGBT. Realizamos pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C. Entregamos insumos para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Estos insumos pues son condones externos, internos, pastillas de emergencia, pruebas de embarazo, pues todo este tipo de cosas, ¿no?, que a veces también no se encuentran en los centros comunitarios. Si nos lo solicitan a municipios, lo podemos enviar. También brindamos recomendaciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Estas recomendaciones es porque en muchas ocasiones tampoco hay información sobre eso, ¿no? Entonces, pues nosotras tratamos de brindar esa información de forma correcta. Tenemos vinculación con el programa de aborto seguro del gobierno federal. Y bueno, entre todos los servicios que realizamos, brindamos consejería, talleres, tenemos diferentes programas y proyectos, como por ejemplo el que mencionaba por la autonomía corporal de las niñas, que es un proyecto que podemos llevar a secundarias y preparatorias,
sobre educación sexual integral, pero con un enfoque de prevención de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que en Yucatán hay altos índices de violencia sexual en niñas. Entonces es muy importante que la información que les llega, ellas puedan identificar si están siendo parte, ¿no? Si están siendo víctimas de algún tipo de abuso y qué pueden hacer, con quién se pueden comunicar. Pues sí, en algunas ocasiones no reciben el apoyo que necesitan, ¿no? Y bueno, tenemos también pues el programa de aborto seguro Tú Decides, donde hacemos pues toda la revisión previa para poder interrumpir, brindar esas recomendaciones. También, por ejemplo, realizamos que se llama Bazarita LGBT y brindamos también asesoramiento jurídico y psicológico a personas de la comunidad LGBT, porque también sabemos que ha habido algunos reportes de que Yucatán tiene altos índices de suicidio y en muchas ocasiones se relaciona también con la comunidad LGBT, con este proceso de aceptación. O sea, eso es algo que nosotras hemos identificado. Entonces, a partir de esto generamos unos grupos terapéuticos para mujeres lesbianas y bisexuales y también para personas no binarias. Pues nos puedes contactar a través de cualquier red social y a partir de ese contacto nosotros te proporcionamos el número de la organización donde se hace el primer filtro, ¿no? Tú dices cuál es tu necesidad y a partir de ahí nosotras te canalizamos con alguna profesional que trabaja con nosotras, con algún proyecto o programa, dependiendo de qué necesitas. Sí existen protocolos, por ejemplo, cuando nos solicitan, en caso de violencia sexual en específico, que nos dicen fui víctima de violencia sexual, sí existe un protocolo, el protocolo de la Secretaría de Salud, es el que nosotras manejamos, donde lo más importante son las primeras 72 horas, ¿no? Porque necesitan una atención médica y posteriormente deseen denunciar o no deseen denunciar, lo más importante es que puedan recibir esta atención médica en las primeras 72 horas. Eso es un protocolo, ¿no? También manejamos protocolos de atención a la violencia de género. Hacemos como cuando se acercan nos preguntamos, ¿no?, en qué situación están, si la violencia es en casa, si necesitan refugio. Entonces también nosotros canalizamos a los centros de atención de justicia a la mujer, por ejemplo el Instituto Municipal de la Mujer, que tiene refugios, ¿no?, porque los refugios pertenecen al gobierno, solo hay uno que es independiente en Yucatán y hay muy poquitos, ¿no? Entonces tratamos sí de hacer un filtro y manejamos estos protocolos, ¿no? Cuando son situaciones delicadas, pues sí necesitamos manejar protocolos de atención y saber qué podemos hacer, ¿no?, con lo que le está sucediendo a la persona que nos está solicitando la ayuda y canalizamos a las instancias correspondientes. Claro, yo creo que un principal temor que se manifiesta en las mujeres cuando son víctimas de violencia es si les creen o no les creen. Porque a partir de esa premisa entonces deciden denunciar o no denunciar, ¿no? Posteriormente creo que también un temor tiene que ver con el trato digno. En muchas instancias a veces no brindan un trato digno y ellas no regresan. O les da miedo o dicen, ¿para qué voy si realmente me están cuestionando a mí, ¿no? O en el caso de la violencia sexual, en muchas ocasiones es, ¿y si denuncio? ¿Y si me vuelve a pasar algo? Y también por la parte, ¿no?, de que cómo queda ella en la sociedad, en muchas ocasiones por ser víctima de violencia sexual, porque siempre cuando pasan este tipo de situaciones se enfoca en las mujeres, ¿no? No en las personas que agreden o en los violentadores. Entonces siempre nosotras empezamos a dudar de, ¿será que me van a creer? ¿Será que no me van a decir cosas? ¿Cómo me van a tratar, ¿no? Sobre todo en cuestiones de violencia sexual. ¿Cómo me van a tratar los doctores? ¿Cómo me van a tratar los especialistas, ¿no? Entonces muchas veces esos miedos surgen pues a partir de experiencias previas, ¿no? Entonces nosotras lo que tratamos es que cuando ellas lleguen compartan también esos miedos, ¿no? Yo tengo miedo de ir al ginecólogo, entonces nosotras les brindamos, bueno, conocemos a este ginecólogo, no es gordofóbico, no es proelección, ¿no? Te puede atender de tal forma. O sea, también hacemos vinculaciones con estos profesionales que van con nuestra línea de atención para poder brindar una atención digna también para las mujeres, ¿no?, que se acercan a nosotras. Muchas nos piden información, oye, necesito una nutrióloga,
pero no quiero que sea gordofóbica o pesofóbica, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, puedes ir con esta y con esta, y después nos comentas cómo te trató, ¿no? Porque también damos seguimiento a eso. Y ya, pues así vamos canalizando a diferentes profesionales también, que están a partir de nuestra línea del trato digno, de no generar estos miedos, de que haya comunicación, o a veces también un miedo es que la atención es muy frívola. No es como voy y esto necesitas, ¿no? Pero las personas necesitan también un trato, una contención en ese aspecto, ¿no? El trato digno también tiene que ver con el aspecto psicológico, de cómo atiendes, recibes y manejas esas situaciones de las personas, ¿no? Sí hemos, por ejemplo, durante la pandemia, antes del inicio de la pandemia, todos nuestros servicios eran de forma presencial y mayormente hacíamos todo de forma presencial, ¿no? Entonces fue un reto para nosotras adecuar todo a las redes sociales de forma online, los servicios de forma online, ahora son híbridos, ¿no? Y sí nos contactan más a través de redes sociales y creo que potenciarnos a través de aprender a organizar y generar contenido a través de las redes sociales también nos ha ayudado a crecer mucho, ¿no? Tenemos unas redes sociales muy buenas, o sea, muchas personas nos dicen, no, es que su contenido, entonces creo que eso potencia llegar a más personas en muchos aspectos, ¿no? Y pues eso es lo que aprendimos, porque la verdad es que no sabíamos nada de las redes sociales y empezamos a utilizar lives, empezamos a generar contenido. Ahorita pues ya tenemos otras personas que trabajan ese contenido, obviamente siempre haciendo un filtro de la información, porque para nosotras la información que subimos en redes sociales es sumamente importante, ¿no? Entonces no es cualquier información, o sea, tiene que ser una información con un filtro, con perspectiva de género, que abogue por los derechos humanos, ¿no? Que digan, oh, o sea, esto me llegó, esto sí me identifico, esto no lo sabía, esto sí es información válida, ¿no? Sin estigma, por supuesto. Entonces, para nosotras sí las redes sociales se han vuelto una herramienta para potenciar el acceso a otras personas y pues generar fondos, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que cuando tú realizas un trabajo previo, hay varias organizaciones que pueden fondear ese trabajo porque creen en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que podríamos conseguir estos fondos internacionales que son feministas. ¿Por qué feministas? Porque el trabajo que nosotras realizamos tiene esta perspectiva, entonces a veces conseguir fondos que son de otro tipo se nos dificulta, ¿no? Por estigma, por las temáticas que manejamos de cuestiones sociales, ¿no? Entonces, en específico, por ejemplo, con el programa de aborto seguro, en el 2022 ganamos un premio, que es el Premio Internacional de Defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Embajada de Francia, ¿no? Entonces, así hemos empezado a darnos cuenta que el trabajo que hacemos pues puede tener, ¿no? Estas herramientas que al fin y al cabo también nos ayudan a mantener y a sostener la organización, ¿no? Y por supuesto visibilizarla a largo plazo, ¿no? Porque nosotras no solo queremos ser una organización, ahorita nos estamos dirigiendo más, por ejemplo, a ser una organización, pero que pueda fondear otras organizaciones posteriormente, ¿no? Estamos trabajando en eso. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Nosotros tenemos como muy claro también hacia dónde vamos, qué necesitamos, nos informamos, estudiamos, ¿no? Tomamos cursos de sostenibilidad, porque la verdad es que tampoco sabíamos cómo sostener una organización, y más durante la pandemia que muchas organizaciones cerraron. Tuvimos que cerrar nuestras oficinas, buscar otros presupuestos, ¿no? Y así. Ahorita, o sea, yo soy psicóloga, pero también soy proyectista, ¿no? Es decir, ya estoy más inmersa en dirigir una organización hacia diferentes proyectos, pero también tiene que ver con la sostenibilidad, que es algo muy importante para las organizaciones feministas, sostenerse en el tiempo. Tenemos nuestro Facebook, que es Igualdad Sustantiva Yucatán, tenemos Instagram, que es Igualdad Susyuc, tenemos TikTok, que es Igualdad Sustantiva Yucatán, tenemos Twitter, que es Igualdad Yucatán, y bueno, también tenemos página web,
que es www.igualdadsustantivayucatán.org. Y pues así, ahí vamos con las redes sociales, porque la verdad es que sí es bastante, ¿no? Mantener esas redes sociales. La gente puede donar, ahorita estamos trabajando precisamente para poder ser una donataria oficial y que empresas y personas interesadas puedan donarnos y recibir de eso una deducible de impuestos, ¿no? Sin embargo, en sí pueden donar, generamos facturas, si les interesa realmente, sí recibimos estos donativos. Creo que la sostenibilidad es un principal logro, sobre todo después de la pandemia, ¿no? O sea, antes, durante y después de la pandemia. Organizarnos interiormente y para las demás personas. Mantener los servicios ha sido un logro, conseguir fondos y de esos fondos generar estos proyectos y por supuesto también el reconocimiento que hemos tenido a nivel nacional del trabajo que realizamos, ¿no? con estos premios. Pues queremos nosotras ser una organización nacional que sí pueda sostenerse a largo plazo, tener un trabajo digno a través de esto, en todas las que forman parte de este proyecto, pero también poder ayudar a otras organizaciones a proyectarse como nosotras, ¿no? A poder decidir si quieren ser una ONG, si se quieren mantener como un colectivo, tratar de que puedan desarrollar sus proyectos, ¿no? O sea, porque hay muchas organizaciones, colectivos feministas que tienen proyectos maravillosos, ¿no? Y que necesitan esos fondos, necesitan esa sostenibilidad a largo plazo. Entonces, así como nosotras lo estamos necesitando, queremos poder brindar esas herramientas a otras mujeres y otras organizaciones que quieran seguir en la causa, ¿no? Pues yo creo que son importantes primero porque hay una necesidad para que surjan, ¿no? O sea, los movimientos feministas o movimientos de mujeres surgen por una necesidad, ¿no? Y es que hay falta de acceso a la justicia, hay diferentes violencias que se necesitan nombrar con mucha fuerza, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí son necesarios y que también son un cambio necesario para un paradigma social que a lo mejor más adelante pueda ser más ameno para las mujeres en general, ¿no? Mujeres y personas de la comunidad LGBT. Porque creo que la gente necesita conocer lo que está sucediendo desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? De la violación a los derechos humanos, que a veces desde el privilegio muchas personas no se dan cuenta que sí vivimos en un mundo que es desigual y que estas desigualdades propician violencias para las otras personas, ¿no? Y que nosotros podemos estar muy bien en nuestra casita con nuestros privilegios, pero que hay otras personas que viven de frente a estas desigualdades, les atraviesan, ¿no? Y que tenemos que lanzar esa mirada hacia allá. Y yo creo que el periodismo, que es independiente, que es autónomo y que puede hablar de estos temas, es la mirada por la cual se puede llegar, ¿no? Porque pues es importante documentar también pues todos estos cambios sociales, la violación a derechos humanos, es muy importante, ¿no? En un contexto histórico creo que documentar viene siendo parte de lo que nosotros tenemos que decir al mundo, ¿no? Entonces sí creo mucho que la chamba de las y los periodistas puede redignificar, ¿no? El movimiento social como tal. Por ejemplo, cuando hay marchas, cuando sucede algo, ahí están las compañeras feministas documentando todo, dando a conocer las violencias. Por ejemplo, a veces nosotras las mujeres se comunican y nos dicen, mira, tengo tanto tiempo con mi caso en la Fiscalía del Estado, o mira, hay una mujer desaparecida, y cuando nosotras les decimos, compa, ¿hay esto? O sea, y entonces se comparte a través del periodismo, sí llega a más personas, ¿no? Entonces sabemos que es una herramienta de las organizaciones y de los movimientos sociales. Yo creo que como hombre, un poco cuestionarse la parte de los privilegios, por supuesto desde nacer hombre, tener una escucha activa de qué necesitan las mujeres cuando hablan, ¿no? No interrumpir, saber cuál es su espacio político también, porque bueno, a veces nos pasa, ¿no?
puedo ir a una marcha, pero soy hombre, ¿no? Y es como, pues ya decimos que es un espacio político para las mujeres, para disidencias, ¿no? Entonces también como respetar esos aspectos, ¿no? Creo que como sociedad hay una consigna feminista muy importante de señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, ¿no? Entonces como sociedad no ser indiferente a las cosas que suceden, violencias, criminalización, desaparición de mujeres. Nosotras hacemos mucho hincapié, por ejemplo, ahorita ha habido un aumento muy grande de desaparición de niñas entre 12 y 16 años, ¿no? Y ahí estamos publicando sus caras, ¿no? De decir, oye, una alerta, o sea, esta semana desaparecieron 2, se están aumentando las desapariciones en Yucatán, ¿no? Entonces, como no ser indiferente a lo que sucede alrededor, ¿no? Porque la indiferencia es lo que hace que esas situaciones sociales o violencias sociales crezcan, ¿no? Cuando la gente se da cuenta de lo que está ocurriendo, entonces todos juntos como sociedad podemos hacer algo. Pues mira, en muchas ocasiones nos sucede, por ejemplo, hay mucha criminalización de las activistas feministas y mucho estigma alrededor, ¿no? Es que las feministas solo hacen iconoclasia, solo vandalizan, solo no sé qué, ¿no? Pero las feministas que hacemos iconoclasia también estamos en las instituciones, también hacemos periodismo, también somos psicólogas, también somos madres, o sea, somos las mismas, ¿no? Entonces creo que hay que romper un poco el estigma de que se cree que el movimiento feminista solo es esto, ¿no? Sino el movimiento feminista son muchas cosas y son las mujeres que estamos ahí brindando estas herramientas, ¿no? Y somos las mismas que salimos a marchar. Entonces romper un poco ese estigma. También hay una criminalización que ha aumentado por parte del Estado hacia las activistas feministas en diferentes partes de México, ¿no? Creo que esta criminalización ha ido aumentando porque tocamos temas de interés, ¿no? Y también tocamos, por ejemplo, en la cuestión de la defensa del territorio, intereses económicos y políticos del gobierno. Entonces, ahí esta criminalización aumenta, ¿no? Y con criminalización hablamos de sí la represión hacia las marchas feministas, de sacar periodicazos mencionando cuestiones estigmatizantes sobre las marchas, sobre feministas, vigilancia de las acciones que realizamos, ¿no? Otra problemática a la cual nos enfrentamos, por ejemplo, es la falta de financiamiento. O sea, para que seamos financiadas por organismos internacionales, pues sí tenemos que tener una trayectoria y esa trayectoria documentada, ¿no? Pero cuando un colectivo o una organización es nueva, tiene que generar esa trayectoria. Entonces, en muchas ocasiones, pues cuesta mucho organizarse cuando no hay financiamiento. Entonces, también nos enfrentamos como a estas situaciones y también la autogestión, ¿no? La autogestión es una herramienta de los grupos feministas para no depender del Estado, para no depender solo de fondos internacionales, ¿no? Sino que buscas la forma de financiarte tú misma a través de otras herramientas y poder tener esta sostenibilidad. Mayormente es a lo que nos enfrentamos y al estigma social, ¿no? Por ejemplo, también amenazas, ¿no? Cuando te involucras, por ejemplo, en casos de desaparición o en casos, por ejemplo, donde hay violencia, a veces nos dicen, no, es que tú estás ayudando a esta persona, ¿no? Y nos han mandado amenazas, nos han mandado muchas cosas en ese sentido de violencia, ¿no? O sea, es como, en España creo que se llama doble violencia, que es cuando las activistas reciben violencia por ayudar a las personas víctimas de violencia, ¿no? Y aquí no está tipificado, pero en otros países sí. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como parte del trabajo que realizamos. Pues mira, yo creo que les diría que es mejor poder experimentar, tratar de no quedarse con esas dudas. Y sí, nosotros también hacemos encuestas de satisfacción, ¿no? O sea, ¿cómo te tratamos? Necesitamos cambiar algo, ¿no? Y si en algún momento ella siente que no la tratamos como debería ser, pues también estamos abiertas al diálogo. Y yo les diría que el miedo es lo que no nos permite avanzar. Sí es un mecanismo de defensa, ¿no?
que todas tenemos muy presentes. El miedo nos previene, pero también el miedo nos puede no recibir la atención adecuada, permanecer calladas a situaciones de violencia, ¿no? Y el miedo es la principal herramienta de la violencia y del patriarcado, ¿no? Entonces, hay que ir trabajándose esos miedos a partir de conversar, experimentar, poder decir yo sí puedo o yo sí voy a tratar, ¿no? Yo, como les digo, pregunten, manden su primer mensaje, ¿no? Si no quieres recibir la atención presencial, no quieres ir a nuestras instalaciones, te hacemos una llamada, te platicamos cómo debería ser tu proceso, a dónde puedes acudir, ¿no? Pero que sí no se queden con la duda y que traten de cualquier método, forma, a través de redes sociales, una llamada, lo que sea, recibir primeramente la información y después decidir si quieren atender, qué quieren hacer con esa información o quieren recibir esa atención, ¿no?